El agua. No se puede entender la historia ni la socioeconomía zufariense sin el río Gállego. Romanos y árabes supieron conducirla hasta Zaragoza o aprovecharla para el cultivo de la tierra. Antiguamente, la agricultura en Zuera se circunscribía exclusivamente a la tierra de huerta, por tres motivos principalmente. Porque la tierra generalmente es mejor, porque existían dos acequias importantes que se aprovechaban para regar y sencillamente porque está más cerca. Hay que tener en cuenta que la pirámide social zufariense difería bastante de la del resto de los pueblos de alrededor. Aunque sí que existía una serie de latifundistas, estos siempre fueron muy pocos en número, predominando, ante todo, una serie de medianos y pequeños propietarios, que además podían suplir las necesidades de tierra con la puesta en cultivo de una serie de terrenos comunales pertenecientes al ayuntamiento, que se situaban principalmente en el monte. Otro aspecto, otro mundo muy importante en la economía de Zuera a lo largo de la historia ha sido la ganadería, sobre todo el pastoreo. Este es un sector que ha sido incluso más potente que la agricultura a lo largo de la historia. A causa de las desamortizaciones, sobre todo de la del 55, deciden comprar definitivamente esos campos y pasarán de ser grandes ganaderos a ser grandes agricultores. Con la influencia de las corrientes de finales del 19, pues la gente de Zuera empezó a plantearse la posibilidad de agruparse y formar un sindicato agrícola que les permitiese estar más actualizado a las nuevas tendencias agrícolas que surgían, como sobre todo también tener una mayor defensa del precio a la hora de comprar y vender. En respuesta a este fenómeno comienzan a surgir una serie de movimientos de carácter cooperativista que se verán respaldados, por un lado, por una ley emitida en 1887 y finalmente por otra a principios del siglo XX, datada en 1906. Es en este contexto y en la estela de este impulso organizativo cuando 31 agricultores de Zuera deciden configurar una cooperativa agraria, que será un sindicato agrícola católico adscrito al sindicato agrícola aragonés. A una biblioteca, fomentando ante todo la cultura agrícola y la formación de sus integrantes, se le unió una sociedad de socorros mutuos, en la que se establecía, debido a que en aquella época no existía ni estaba vigente la seguridad social, una especie de seguros tanto para los socios como para sus hijos. Eso sí, solo los que estaban entre 6 y 10 años y siempre y cuando fueran varones. Con el tiempo irá evolucionando y con las leyes dadas durante la Segunda República sí que se propugnó ya el cooperativismo tal y como hoy lo conocemos, en el que fue un socio y un voto. Con la guerra los socios parte tienen que huir, parte fallecen o parte se arruinan, no pueden hacer frente a los pagos de la cooperativa y la cooperativa se viene un poco abajo. Y será a partir de los años 40, concretamente ya más hacia el año 42-44, sobre todo a partir de la Ley de Cooperativas de 1942, cuando se formen las cooperativas como actualmente las conocemos. Con el Estatuto de 1944 pasa a llamarse Cooperativa Agraria Sanlícer. Irá evolucionando poco a poco los siguientes años, tiempo de poca actividad por falta de socios y recursos. Hasta que será a finales de los 60 cuando ya adquiera, digamos, ese carácter más industrial con digamos, la creación de la nueva cooperativa ya como tal aquí en el polígono El Campillo, dado que las antiguas sedes estaban en el centro del pueblo, y va a ir creciendo a través de las continuas ampliaciones, sobre todo basadas en el producto estrella del momento, de finales de los 60 y los inicios de los años 70, que va a ser el maíz. El aumento de actividad y de servicios va a permitir que poco a poco se adhieran nuevos socios, incluso de localidades limítrofes como Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego o incluso La Paúl en la provincia de Huesca. La cooperativa de Zuera pasó de unos 267-268 socios en el año 67 con su refundación a la actualidad del año 2015 con casi 650 socios. Con el desarrollismo que comienza, podríamos decir, a partir de los años 60, empiezan a cambiar las tornas. Aumenta la demografía del pueblo, pero no solo por su propio crecimiento interno, sino por la afluencia de otras gentes, influenciado también por su cercanía a Zaragoza, y todos estos hechos hacen que la agricultura se vea complementada por otro tipo de actividades como son fundamentalmente la industria y también el sector servicios. En los 80
Arranca el desarrollo técnico y tecnológico de la cooperativa. Se construye la fábrica de piensos, con una junta rectora de socios ganaderos que en la década siguiente, ante el declive del sector, se integrará en la Cooperativa Agraria Sanlícer. Los 90 fueron años de cambio de cultivos, fruto de las nuevas políticas de ayudas del mercado común europeo, pasando a apostar por el trigo duro y la alfalfa. Los últimos 35 o 40 años han supuesto un gran avance técnico, tecnológico y económico para la propia estructura cooperativa como empresa y como unión de socios, pasando de ser una instalación en los años 90 obsoleta con distintas dependencias diseminadas por el casco urbano de Zuera a ser un gran complejo tecnológico contando con millones de euros en infraestructuras, maquinaria y formación tanto de personal como de instalaciones. Y yo creo que es importante recalcar que todavía hoy Zuera es un pueblo agrícola.